Por allá tenemos a la espina colorada. Hoy les voy a contar de qué se trata esta hierba medicinal. Qué hermoso día nos tocó para pasear por la huerta y presentarles una hierba medicinal espectacular. Acá me acerqué, acá tenemos a la responsable de este video. Se trata de la espina colorada o también llamada tutia. Su nombre científico es Solanum sicimbrifolium. Esta planta que tenemos enfrente es considerada una planta mala y es todo lo contrario, es una planta buena, ya que es medicinal, atrae polinizadores y además nos regala un fruto comestible. Primero les voy a contar de qué se trata la espina colorada. Luego les voy a mostrar su proceso de floración y fructificación. Y para aquellas personas que me han dicho que el fruto de la espina colorada es venenoso, lo que voy a hacer es probar un fruto y demostrarles que no solamente no es venenoso, sino que además es rico. Bueno, ahora sí les voy a contar de qué se trata la espina colorada. La espina colorada o tutiá es una hierba medicinal endémica de Sudamérica. Se la encuentra como nativa en Argentina, sur de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Colombia. Luego fue introducida a otros países. Mide entre 50 centímetros y 1 metro de altura. En medicina herbal se utilizan la raíz y hojas. Con la raíz secada al sol se prepara un tereré, el cual es el mate frío de los guaraníes. Y este tiene buenas propiedades diuréticas. Se usa la tintura o cocimiento para aliviar cólicos y afecciones hepáticas. En compresas se utiliza como antiinflamatorio. Quédense hasta finalizar este video, ya que en el final les voy a dejar un video con los beneficios para la salud de parte de la espina colorada. El proceso de la floración de la espina colorada comienza con sus pimpollos. Estos son los pimpollos de donde va a salir la flor. Esta es una flor recién abierta de espina colorada, la cual no solamente es muy linda, sino que además cumple una muy linda función en la huerta. Atrae polinizadores. Los abejorros en especial se sienten muy atraídos por esta flor, así que es muy útil tener esta planta en la huerta. Bueno, acá en este punto ya no tenemos rastros de flor. Empieza a cuajar el fruto. Bueno, acá hay un cáliz que ya está más gordito, ¿ven? Ahí se nota que está creciendo un fruto por dentro. Bueno, y en este punto el cáliz se empieza a abrir y ya se empieza a ver el fruto. Bueno, y en este punto es el que considero óptimo para cosechar y consumir el fruto de la espina colorada. Así que ahora voy a dar vuelta a la cámara y voy a pasar a probarlo para aquellos que piensan que esto es venenoso. Antes de dar vuelta a la cámara y pasar a probar este fruto, les cuento que he encontrado un dato muy interesante. Hay personas que están haciendo mermelada de espina colorada. Bueno, a cosechar y probar. Vamos. Bueno, antes de pasar a probar el fruto de la espina colorada, les cuento que el tamaño de este fruto es pequeño, y eso porque las plantas las tenemos en maceta. He visto plantas en tierra donde el tamaño del fruto es más grande que este. Bueno, ahora voy a pasar a probarlo y les cuento. Es muy bueno. Para el que nunca probó la espina colorada, les cuento que es bastante parecido, muy similar a un tomate cherry, pero no igual, ¿eh? Tiene su personalidad, pero es bastante parecido. Es dulce, como un tomate cherry dulce, y tiene muchas más semillas que el tomate cherry, pero más pequeñas las semillas, no molestan. Es muy rico el sabor, ¿eh? Bueno, ahora les voy a mostrar otras particularidades de la planta.
Bueno, ahora les voy a mostrar el desarrollo de la espina colorada. La tenemos en una maceta de 20 litros. Tiene una altura de 1 metro y en este momento la planta se encuentra haciendo varios procesos a la vez. Tiene pimpollos, flores que recién están abriendo, flores que se están perdiendo, frutos cuajando, frutos para ser cosechados. Está haciendo muchas cosas a la vez. Estas son sus espinas, las que le dan uno de sus nombres populares, de espina colorada. Estas son sus espinitas, miren. Miren qué dato interesante que he encontrado acerca de la espina colorada. Este fruto para nosotros es silvestre, pero para otros es exótico. En países de habla inglesa lo llaman lichi tomato, que traducido al español sería tomate lichi. En algunas regiones se lo está utilizando en muy diversos preparados. Inclusive es parte e ingrediente de muy diversos platos gourmet. Bueno, y para despedirme voy a hacer un paneo por la espina colorada. Estas flores son muy lindas, pero además son muy útiles en la huerta, ya que atraen polinizadores, en especial abejorros, y ellos ayudan a polinizar otras plantas. Ahí está, hay un abejorro justo visitando una flor de la espina colorada. Estos fieles trabajadores y amigos son incansables y ayudan a polinizar muchas otras plantas que tenemos acá en la huerta, en especial las comestibles. Bueno, acá tenemos un fruto que va a ser cosechado ahora. Cuando está abierto el cáliz, es el momento para ser cosechado y consumido. No tiene ningún tipo de toxicidad. Bueno, y por acá tenemos un fruto que va a ser cosechado mañana seguramente. Momento donde va a abrir el cáliz completamente. Va a dejar expuesto el fruto y ahí lo vamos a cosechar. Tiene una frutificación prolongada porque hay muchos frutitos, pero además tiene muchos pimpollos la planta, así que va a tener una floración prolongada. Vamos a cosechar muy buena cantidad de frutos. Si podemos hacer algún preparado, se los prometo. Si puedo, si me da la cantidad de frutos para hacer algún tipo de preparado, se los prometo. Así que estén atentos en el canal. Esta fue la presentación de la espina colorada, o también conocida como tutiá. Su nombre científico es Solanum sicimbrifolium. Y espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle me gusta, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a difundir lo que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones y la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.